En Bolivia vence el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral revise la documentación de los postulantes a los próximos comicios. El proceso culminará con la publicación de la lista de los candidatos habilitados. En este contexto, el sábado, el Comité Pro Santa Cruz, un organismo opositor a Evo Morales, se declaró en emergencia ante la posible habilitación del expresidente como candidato al Senado. El comité incluso amenazó con convocar protestas si se habilita la candidatura de Morales. Desde el Movimiento al Socialismo, que el sábado empezó su campaña electoral, instaron a que se permita trabajar sin presión al Tribunal Supremo Electoral. El partido logró inscribir la candidatura de Morales el lunes, pese a una serie de obstáculos impuestos por el gobierno de facto. El expresidente boliviano acusó al ejecutivo de Áñez de persecución política y de estar preparando un fraude. En un tono semejante se pronunciaron desde la ONU el jueves. Expresaron su preocupación por el hecho de que las instituciones judiciales sean usadas en el país andino para una persecución política. La misma jornada, Morales propuso un acuerdo para que las elecciones del próximo 3 de mayo se desarrollen en un clima pacífico. Entre las propuestas más importantes destaca erradicar los discursos de odio, todas las formas de discriminación y las noticias falsas. Sin embargo, el gobierno autoproclamado aseguró que el expresidente carece de moral para pedir un acuerdo así en el país. El analista político Carlos Alberto Almeida opina que el ejecutivo de Áñez reaccionó de manera agresiva ante las propuestas de Evo Morales. Es un golpe, hermanas y hermanos, a nuestro proceso de cambio. Lo que Bolivia más necesita hoy es la paz y la democracia, porque ya vimos cómo se dieron maneras de violencia, de un golpe de Estado, de riesgo de vida, varias personas han perdido la vida y son muy indicadores estas reacciones del gobierno de cómo Bolivia no quiere hacer una apuesta en la democracia, o por lo menos ese gobierno de hecho. El expresidente Evo Morales está pidiendo cesar las fake news, cesar los grupos paramilitares, no permitir violencia callejera, permitir que todos puedan expresarse, todos los partidos. O sea, está pidiendo pacificación, pluralidad. Pero la reacción fue muy virulenta de parte del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que agresivamente dijo que un hombre como Evo Morales no tiene moral. ¿Cómo no? Un hombre que ha sacado Bolivia de una situación muy atrasada socialmente, económicamente, y ha puesto Bolivia en un patamar muy elevado de desarrollo humano, social, cultural y económico. ¿Cómo no tiene moral? Qué gusto saludarles, les traemos lo más destacado del acontecer del planeta y a continuación los titulares. Evo Morales acusa al gobierno autoproclamado de Bolivia de perseguir a los opositores política y jurídicamente. Las más recientes decisiones de la autoridad electoral impide temporalmente la participación del candidato por el MAS a la presidencia, Luis Arce, y al Senado, a Diego Pari y al propio Morales. Esta jornada arranca el juicio por supuestos sobornos de la empresa Odebrecht contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otros 20 funcionarios de su gobierno. Correa dijo en entrevista exclusiva para RT que toda la premura con la que ve actuar a la justicia es para neutralizarlo en las próximas elecciones. El presidente de El Salvador irrumpe con militares en el recinto legislativo con el fin de persuadir la aprobación de un crédito internacional para luchar contra la delincuencia. Sus detractores lo acusan de atentado a la autonomía de poderes y de ser instrumento de Estados Unidos. Pugna en las vísperas de las primarias de los demócratas en Nuevo Hampshire. Bernie Sanders encabeza las encuestas junto a Pete Buttigieg.
Sanders pide que la revisión de los resultados del caucus de Iowa y denuncia condiciones preferenciales para su más cercano contrincante. Así comenzamos estos 30 minutos de información. Gracias por acompañarnos. Evo Morales denuncia que el gobierno autoproclamado de Bolivia persigue y encarcela a sus opositores por razones políticas. Se ha referido a la reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitar y de poner en suspenso temporal a varias candidaturas para los comicios generales del próximo 3 de mayo. Entre ellos figuran los representantes del movimiento al socialismo, más el aspirante a la presidencia Luis Arce y a senadores Diego Pari y el mismo Morales. En su caso, el órgano electoral lo justifica por la falta de un certificado original y actual de antecedentes penales y de nacimiento, así como su número de contacto. Las fuerzas políticas tienen hasta el miércoles para subsanar las faltas en la documentación de sus candidatos. Mientras se dio a conocer que Morales partió de Buenos Aires rumbo a La Habana hasta el fin de esta semana por razones médicas, según lo confirmó el presidente argentino Alberto Fernández. Y volviendo a las elecciones, en opinión del analista político Juan José Bedregal, no hay garantías de que sean limpias, puesto que el Tribunal Supremo Electoral boliviano está controlado por la derecha. En este momento, los partidos que se oponen al movimiento al socialismo han presentado un total de 7 fórmulas electorales. Todas estas ya se encuentran inscritas ante el órgano electoral. No pueden unirse ya de un modo electoral. Lo que pueden unirse es bajo la consigna de impugnar a Evo Morales, y eso es justamente lo que ellos están haciendo. Evo Morales está legalmente habilitado para postular al cargo de senador por Cochabamba. Esto en el marco del ejercicio de sus derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado. El órgano está presidido por un vocal designado directamente por Yanine Áñez. No hay garantías para que se realice una elección limpia. En Ecuador comienza el juicio contra el expresidente Rafael Correa y otros 20 miembros de su administración. Están acusados de recibir sobornos millonarios entre 2012 y 2016 de la compañía brasileña Odebrecht. El exmandatario se enfrenta a una posible prohibición de ocupar cualquier cargo en los futuros comicios legislativos y presidenciales de manera indefinida. Rafael Correa considera que este juicio es una forma de alejarlo de las próximas elecciones y de destruir su reputación. La justicia, que ha recibido medidas cautelares de la CIDH por doquier, ya que son incondicionales a Estados Unidos, que ha suscitado que México a los 30 años tenga que volver a dar asilo político a perseguidos políticos, a la que nadie le hace caso, empezando por la Interpol, por Bélgica, etcétera, todos los países a los que han pedido extradiciones. No existe justicia en Ecuador, es un instrumento de persecución, ¿para qué nos engañamos? Pero por supuesto que están relacionadas esas dos cosas. Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar. Ya no saben qué más inventarse, o sea, ya me van a acusar también del incendio en Notre Dame, pero además no les dan los tiempos. Caso Valda, un supuesto secuestro de un tipo que no es nada, pero lo pusieron como parlamentario, que nunca ha sido, como el principal opositor del gobierno. 2 meses después fue deportado. ¿Para qué se lo va a secuestrar? En todo caso, un policía que ni conozco, que parece que lo detuvo arbitrariamente, ¿no? Entonces le dijeron, sales en libertad, pero se acusa a Correa. Dijo que le había ordenado por teléfono el secuestro y nunca pudo probar nada, que había botado el teléfono, pero ya está libre. Y ahora Pamela Martínez, que fue asesora mía y que parece pues que ha sido muy flexible de moral, por decirlo menos, ha hecho su empresa que ni conocía, ha contratado con estas empresas para recibir pagos supuestamente a cambio de servicios legales, pero en verdad eran pagos exagerados, ¿no? Estaba abusando de su posición. Entonces le encontraron en esa infracción, le dijeron, bueno, si acusas a Correa, te dejamos libre. Ya está libre y nosotros estamos acusados. Es el mismo modo de operar, ¿y para qué nos engañamos? Es el lawfare, porque no nos pueden vencer en las urnas, entonces tratan de
primero, destruir nuestra reputación y segundo, buscar por medio de la justicia no podamos participar en elecciones. Esto se acaba cuando cambie la situación política. Es el abuso de esta gente, el lawfare es una estrategia regional, detrás está la CIA, eso es claro. No hay coincidencias en América Latina. En los 70 la dictadura, pues no es que era coincidencia que hubo dictadura en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, no, era todo un plan, el plan Cóndor, ¿no? Por eso le hemos llamado esto el plan Cóndor 2. Ya no matan a las personas, ya no las desaparecen, tratan de matar la reputación de la gente. Y esto cambiará cuando cambie la situación política, porque lastimosamente, con la complicidad de la prensa hegemónica de América Latina, más la cooptación de la justicia, que pueden realizar estas cosas. Cuando se capte el poder político, como sucedió en Argentina, se puede enfrentar de nuevo a esa prensa. Los jueces se sientan nuevamente independientes, todo va a cambiar como sucedió en Argentina. La Asamblea Legislativa de El Salvador suspende la sesión extraordinaria dedicada a la votación del plan de seguridad. Por su parte, el presidente acusa a los legisladores de engañar a la población y les da una semana para aprobar el préstamo de 109 millones para el proyecto. Nayib Bukele lo anunció entrando en la sala del Parlamento rodeado de militares. Además, acusó de desacato constitucional a los diputados que no acudieron a la convocatoria. Luego se dirigió a la población pidiéndoles mantener la calma. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo. Ante el ultimátum de Bukele, uno de los dos partidos opositores le demandó por lo que califican de delito de sedición. Los diputados que mantienen la mayoría en el Parlamento se ausentaron de la votación sobre el plan de seguridad impulsado por el presidente contra las pandillas. Denuncian la falta de transparencia en el documento. El líder del partido que presentó la demanda contra el mandatario le exigió frenar las amenazas que atribuyó a acciones semejantes de un dictador. Por su parte, el presidente acusó a los legisladores de hipocresía por no protestar contra la entrada de pandilleros en el Parlamento en el pasado. Mientras, desde otra formación opositora, Arena, llaman a la Organización de Estados Americanos a intervenir ante lo que califican como un autogolpe en proceso. Que el tema que supuestamente ha causado esta crisis institucional no es la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares, que solo requiere una votación de mayoría simple para autorizar su negociación. El verdadero tema es la real amenaza a la democracia, a las libertades fundamentales, al respeto a los derechos humanos y al rompimiento del orden constitucional salvadoreño. Pedimos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos a que, de conformidad con sus atribuciones, active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el rompimiento del orden constitucional en El Salvador y si actúe para suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso. Por su parte, las Fuerzas Armadas del país reafirman su lealtad al presidente. Y es que desde el gobierno explican que al ser aprobado el préstamo, el monto será destinado a la modernización de la policía y del ejército. Se pondrá especial atención en reforzar las zonas rurales, lugar de mayor presencia de las pandillas. Si comparamos los números, el país cuenta con unos 16,000 militares, mientras que el número de miembros de las pandillas es de 60,000. El Salvador es uno de los líderes en la lista de naciones con un alto índice de violencia. Según las estadísticas, por cada 100,000 habitantes mueren unos 36. Acabar con la violencia fue una de las grandes promesas de la campaña electoral de Bukele. Para profundizar en el tema, conversamos en directo con el politólogo Fernando Marroquín. Hola, Fernando. El presidente de El Salvador se atribuye el descenso de un 30% de los homicidios. ¿A qué se debe este éxito? Bueno, principalmente a las medidas de seguridad que se han implementado. Creo que es necesario seguir apoyando los financiamientos para el tema de seguridad, pero definitivamente llevar el ejército
a la Asamblea Legislativa no es la forma, es algo que no veíamos en este país desde hace 30, 40 años, ni siquiera durante el conflicto armado vimos este tipo de hechos y de situaciones que se dieran, y resulta alarmante este tipo de actitudes que definitivamente no son democráticas. No existe un conflicto entre poderes, lo que ha sucedido, en mi opinión, es la invasión del Ejecutivo al órgano legislativo para presionar por la aprobación de un préstamo. Quisiera decir que en este momento ni siquiera se está discutiendo la aprobación, se está discutiendo la autorización para pedir el préstamo. No hemos llegado ni siquiera a la votación para aprobar esos millones que se están pidiendo, de los cuales, por cierto, 13 millones va para comprar un buque marítimo. Ahora, él se ampara en la Carta Magna, mientras que la oposición habla de un autogolpe en proceso. ¿Cómo ve estas posturas? Bueno, hay una demanda que se ha presentado a la Sala de lo Constitucional. 2 ciudadanos lo presentaron el día sábado. Hasta este momento la Sala de lo Constitucional no ha emitido ninguna opinión, ni siquiera ha admitido la demanda. Y es preocupante también que un organismo como la Sala de lo Constitucional, que es el máximo ente que puede dirimir un conflicto de constitucionalidad, no se haya pronunciado y exista todavía un señalamiento para reunirse una semana más y continuar con estas presiones a los diputados. Estamos en espera, atentos de que la Sala de lo Constitucional tome una posición, admita esta demanda y dirima quién tiene la razón, si el órgano legislativo o el órgano ejecutivo. Muchísimas gracias, Fernando, por este análisis. En Estados Unidos se intensifican los ataques verbales entre los aspirantes del Partido Demócrata a las presidenciales de cara a las elecciones primarias en el estado de Nuevo Hampshire. Bernie Sanders ha objetado el resultado final del caucus en Iowa, que dio la victoria a su rival Pete Buttigieg. Sanders insiste en una verificación del cálculo que otorgó 2 delegados estatales más a su contrincante. Analizamos toda esta polémica con nuestro compañero Boris Kuznetsov. Bueno, este apellido, ¿no? Buttigieg, ¿cómo están estos temas con los demócratas pues sí, ahora mismo en las primarias? Vamos a profundizar en el tema de las primarias, de esas controversias, de esas polémicas, porque sí hay muchas. Y vamos a empezar con que, de hecho, hay 2 líderes claros en esa carrera. Vamos a destacar a Bernie Sanders y Pete Buttigieg. Entonces, sí, ahora las encuestas dicen que Bernie está liderando en lo que se refiere a la próxima votación en Nuevo Hampshire. Sin embargo, ya podemos destacar que por ahora es el duelo principal entre el senador por Vermont de 78 años y también ex militar y ex alcalde de tan solo 38 años. Así, pertenecen al mismo partido, sin embargo, sí también hay enorme diferencia entre las visiones y también, sobre todo, la edad y la actitud hacia la política en general. Pero, de todas maneras, por lo que se refiere a las polémicas, bueno, vamos a recordar lo que pasó recientemente en Iowa. Es que Bernie Sanders declaró que la votación en aquellos caucus fue escandalosa. Sí, vamos a ver, porque Bernie Sanders, de hecho, recibió la mayoría de los votos. Físicamente, más gente votó a su favor. Sin embargo, fue Pete Buttigieg quien recibió más delegados. Todo se debe a ese sistema muy especial de los cálculos, también del resumen final de los votos. Vamos a escuchar la opinión de Bernie Sanders. Ganamos el voto popular en el caucus de Iowa por 6.000 votos, y aunque la participación no fue tan alta como me hubiera gustado, lo extraordinario es que hubo un aumento del 33% entre los jóvenes menores de 30 años en el porcentaje de votos. Bueno, así las cosas con los demócratas. ¿Qué pasa con los republicanos y qué dice la población al respecto? Sí, aquí vamos a enfocarnos en la figura de Donald Trump, porque parece que puede estar alegre por la estadística publicada, porque sí, uno de los sondeos dice que de hecho ha crecido su popularidad entre la gente. De hecho, hay más gente que aprueba su gestión. Sin embargo, no son todos los sondeos, así que hay también, digamos, ciertos informes que son bastante peculiares. Por ejemplo, esta encuesta demuestra que ese porcentaje, de hecho grande, prefiere que un meteorito gigante golpee en la Tierra ante la reelección de Trump. Sí, es bastante curioso, pero también es bastante irónico, pero de hecho incluso la gente
ha creado la cuenta de Twitter para ese meteorito, así que se dice, querido meteorito de la muerte. Bueno, todo puede cambiar y también, sobre todo, la actitud hacia Donald Trump, porque mucho depende de sus acciones. Bueno, vamos a esperar, pero de hecho ahora sí son muy calurosos los debates de los demócratas. Pendientes a esa evolución. Muchísimas gracias, Boris. El analista político Augusto Rey afirma que, a diferencia de las presidenciales del 2016, Donald Trump se ha convertido en un contrincante serio para los demócratas. Creo que es un consenso que Iowa ha sido un desastre para los demócratas. Y si es que hubo un claro ganador en el primer estado y en la primera parada de las primeras demócratas, ha sido Donald Trump. No hay un claro ganador en las primarias demócratas. Sin embargo, se dan en una semana que ha sido clave para Donald Trump. No solamente es seguro que él va a ser el candidato republicano, sino que fue una semana en donde el Senado lo libró de todas las acusaciones del impeachment, donde ha alcanzado su pico más alto de aprobación y tuvo su discurso anual frente a las dos cámaras del Congreso, el State of the Union, en donde básicamente hizo un gran show. Entonces, sin duda, este es un momento complicado para el Partido Demócrata, y sin duda tiene no solamente que recuperar lo perdido, sino entender que está enfrentando una candidatura bien complicada. En esta oportunidad, a diferencia del 2016, Trump sí es un contendor serio desde el inicio. El aumento descontrolado de los precios de la vivienda en la ciudad de Nueva York ha provocado un crecimiento exponencial de personas sin hogar o en situación de transición. Según un informe de la organización Abogados para los Niños de Nueva York, en el año escolar 2018-2019, más de 100,000 estudiantes tuvieron que vivir en refugios, viviendas temporales o en casas de amigos. Mientras, a nivel nacional son 1,5 millones los jóvenes que experimentaron la vida sin techo. A su vez, una investigación periodística ha destapado cómo algunas ONG lucran con dinero público destinado a este problema. Nuestra corresponsal Elena Villar ha indagado en este tema. Nathalie lleva 3 años sin hogar en Nueva York. Jubilada, le echaron del apartamento donde llevaba 35 años viviendo al triplicar el precio de su alquiler. Ahora duerme en un refugio. Denuncia, entre otras cosas, falta de comida caliente, suciedad o personal poco calificado. Es horrible, realmente horrible. Yo vivo en un refugio del sistema que sale en ese informe que acaba de hacerse público. El director ejecutivo de esa compañía recibió $818,000 el año pasado. Es una desgracia total. Son dólares públicos y es una organización sin fines de lucro. ¿A qué director de una compañía sin fines de lucro se le paga casi $1 millón? Y esta gente no solo recibe continuamente cientos de miles de dólares en salarios, sino también bonificaciones. ¿Por hacer qué? Flower se refiere a esta investigación periodística que expone que el principal contratista de refugios de la ciudad, Acacia, ha recibido desde el año fiscal 2011 más de $1.100 millones en contratos. Mientras los usuarios se quejan de escandalosas deficiencias en los servicios, sus responsables cobran sueldos casi millonarios. Tras las críticas, la ciudad ha anunciado al menos 2 investigaciones. Sin embargo, no hay más que hablar con usuarios de otros refugios para confirmar que el problema no solo salpica a una sola empresa contratista. Cada noche más de 60.000 personas utilizan alguna de estas instalaciones. Te dejan ahí sin tu medicina, te las quitan ellos propias, te las pierden en vez en cuando. Hay, ¿qué? Comida crua que te dan también en vez en cuando. Los actitudes que tienen, porque aunque tú hagas complaint de todo esto, nada se cambia. Fui testigo de cómo una chica que había sido violada le pidió a 5 oficiales que eran hombres que hablasen con un oficial, también hombre. La reencarnaron y la esposaron. Ella estaba llorando y gritando mi nombre. Estaba llorando y reviviendo la violación en ese momento. Y yo no sé a dónde se la llevaron. No he sabido nada de ella desde entonces. Así que estas son el tipo de cosas horribles que ves cuando cierran las puertas y no quieren que el resto de la comunidad las vea. Creo que el problema con Acacia es en gran medida sistémico. Por supuesto, cada vez que la ciudad
ciudad invierta dinero en el sistema de refugios tendrá problemas si los proveedores de estos refugios usan mal el dinero o no lo usan con la mayor eficacia posible. Y, por supuesto, la rendición de cuentas es escasa porque son organizaciones privadas sin fines de lucro. Se calcula que por cada persona sin vivienda en Nueva York hay casi 3 apartamentos vacíos. Por el contrario, y para hacernos una idea de la situación, no se venden la cuarta parte de las propiedades construidas desde el año 2013. Además, la pobreza golpea a todo tipo de personas. Solo en esta ciudad hay 100.000 estudiantes sin techo. En este sentido, no es la falta de trabajo, la violencia o las adicciones las principales causas por las que los neoyorquinos acaban en la calle. Según Coalition for the Homeless, es la falta de vivienda asequible. Pese a que los niveles de personas sin hogar en la ciudad no eran tan altos desde la Gran Depresión, no se contempla dar uso a los cientos de miles de inmuebles vacíos. Por otro lado, el último plan de construcción de vivienda para personas con bajos ingresos del ayuntamiento solo contempla que el 5% de ellas estén destinadas a personas sin hogar. Creo que realmente es un desperdicio de los dólares de los contribuyentes. Pueden hacer mucho más con los miles de millones de dólares que gastan cada año. Tenemos muchos edificios vacíos aquí en Nueva York que pueden rehabilitarse y convertirse en viviendas para personas de bajos ingresos. El sistema de refugio es un espacio para emergencias, pero no para el largo plazo. Charmel se quedó sin hogar tras el paso del huracán Sandy en el año 2012. Tras el trauma de su experiencia, se dedica a ayudar a quien se encuentra en esa nueva situación, sobre todo intentándoles explicar cómo funciona el sistema de ayudas y refugios de la ciudad, una complicada y cara burocracia para el contribuyente, que al final del día solo es un parche a la creciente pobreza de una de las áreas metropolitanas más ricas del planeta. Elena Villar, RT, Nueva York, Estados Unidos. La próxima será la Unión Europea. Con estas palabras, Donald Trump reiteró este lunes su decisión de firmar un tratado comercial con el viejo continente, mientras se espera la presentación del borrador del presupuesto de $4,8 billones para el año fiscal 2021. Algunos medios barajan la posibilidad de que el proyecto será rechazado por el Congreso debido a los recortes al sector social y ayuda exterior. En concreto, se trataría de un recorte del 21% en la ayuda a otros países. Rusia y China están señaladas en el documento como las principales amenazas de Estados Unidos. Asimismo, $700 millones se destinarán para contrarrestar la supuesta amenaza rusa. Además, $24 millones para luchar contra la propaganda rusa y la desinformación. En cuanto a programas sociales, se prevé destinar $130 millones a Medicare y hacer cambios en los precios de los medicamentos. El polémico proyecto del muro fronterizo con México, mientras tanto, recibiría $2.000 millones. En Caracas, los partidarios del gobierno de Nicolás Maduro salen en rechazo a las sanciones estadounidenses. El partido dirigente convocó la marcha en respuesta a las represalias contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa. El Partido Socialista Unido de Venezuela tildó de agresión imperial las medidas que subrayan afectan a miles de trabajadores aéreos y terrestres. Además, denuncian que este tipo de sanciones atenta contra el derecho internacional y viola los tratados que rigen el transporte aéreo. Y por otro lado, tacharon de traidores a la parte de la oposición liderada por Juan Guaidó por pedir a la comunidad internacional este bloqueo económico. El pasado viernes, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos incluyó a 40 aviones de Conviasa en la lista de sancionados. No obstante, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, aseguró que la aerolínea seguirá con sus itinerarios. Personal técnico que los hemos visto recientemente arrastrándose la línea aérea. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que las cifras conocidas del coronavirus podrían ser solo la punta del iceberg. Destacó que aunque los contagios fuera de China son moderados, sí hay casos en personas que no han estado en el país asiático. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping enfatiza la necesidad de estabilizar la situación económica y evitar contagios. En ese sentido, recalcó que en las últimas 2 semanas el porcentaje de curados ha subido del 1,3% al 8,2%. Por el momento, más de 40.000 personas padecen la enfermedad en más de 20 países, aunque el 99% se encuentran en China, donde ya se cuentan 910 los muertos. Las cifras oficiales indican que la tasa de mortalidad se mantiene en menos del 2%.
La Unión Europea prepara los presupuestos más austeros de los últimos 30 años, lo que resentiría el sector agrícola español en hasta un 10%. El plan que se negocia para los próximos 7 años estaría especialmente afectado por la salida del Reino Unido. El borrador debe alcanzarse este semestre, pero fuentes diplomáticas ya prevén que el auge de competencias como seguridad y control de fronteras afecte especialmente a la inversión pública y al sector agrícola. Esto podría frustrar las soluciones del gobierno español para la crisis del sector, pues sus alternativas pasaban por un alza de la política agraria común. De ahí que los agricultores se pregunten qué tipo de relación mantendrán con el quinto destino más importante de sus exportaciones, el Reino Unido. Bruselas ya lanzó una oferta de libre comercio sin cuotas ni aranceles a Londres, pero el gobierno de Boris Johnson no contempla adaptarse a las normativas europeas. Eso dibuja 2 escenarios: un acuerdo sin tarifas, pero sí control de productos, o una falta total de acuerdo. Los exportadores agroalimentarios españoles preparan distintas fórmulas que amortigüen las consecuencias. Continuamos con más noticias en breve. En España, Galicia y País Vasco anuncian un adelanto de las elecciones autonómicas al 5 de abril. Primero fue el turno del nacionalista vasco Íñigo Urkullu, que dio por concluida su segunda legislatura y adelantó las elecciones autonómicas en casi 6 meses. Horas después fue Alberto Núñez Feijóo quien convocó la cita a las urnas en Galicia, haciéndolas coincidir por 4ª ocasión consecutiva con los comicios vascos. Fuentes apuntan a que ambos mandatarios habrían hablado en los días previos entre sí y que se presentarán a la reelección. En diversos países europeos, al menos 6 personas han muerto y varias resultaron heridas por la tormenta Ciara, que azota el continente desde el domingo. Fuertes vientos y lluvias han causado perturbaciones en el transporte aéreo, ferroviario y marítimo. No obstante, la tormenta ayudó a 3 aviones comerciales a romper el récord de velocidad entre Nueva York y Londres. El más rápido fue un avión de British Airways, que alcanzó velocidades de más de 1.300 kilómetros por hora, completando el vuelo transatlántico en menos de 5 horas y superando el tiempo medio del recorrido en 2 horas. Oh, touch and go, touch and go, touch and go first. En Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, la favorita para suceder a Angela Merkel, renuncia al liderazgo de su partido. La Unión Cristiano-Demócrata ha tomado la decisión tras el escándalo de las elecciones del estado de Turingia. Así, la rama local del Partido Conservador rompió el cordón sanitario para apoyar a un candidato que también estaba respaldado por la extrema derecha. Supuso un golpe contra su figura y su partido en el resto del país. Sin embargo, se mantendrá como ministra de Defensa hasta el 2021. Aquí dejamos las noticias. Regresamos en breve para revisar titulares. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora RT llama a su puerta. Canal 353, el paquete básico de la plataforma Dish. Cualquier escritor desea ser leído. Hay que tender puentes y no tender muros. Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas. ¿Quién se puede retirar de la moralidad? La doctrina racista está impregnada, exhibida en la religión. No estamos en una guerra. ¿Quién será el próximo en hablar? ¿Cómo están? Bienvenidos a Titulares. Evo Morales acusa al gobierno autoproclamado